Bueno, para empezar a ver el tema de variables multivariadas continuas, especialmente el caso de bivariadas continuas, o sea, de dos variables continuas estudiadas en forma simultánea. Para ver ese tema necesitamos conocer el tema de integración doble, que ustedes no lo han visto en ninguna materia. Entonces yo les voy a contar brevemente cómo se calculan integrales dobles, o sea, sin entrar demasiado en detalle, no simplemente contarles el mecanismo de cómo resolver una integral doble y qué información me da una integral doble. Entonces, ustedes se acuerdan seguramente que cuando tienen una función de una sola variable f de x, ¿sí? Su gráfica sabemos que vive, digamos, se representa en R2. Es función de una variable, pero su gráfica está en el plano xy. Digamos, supongamos que es una función continua en un intervalo AB que me interesa, ¿sí? Entonces, la integral entre A y B en ese intervalo de esta función f de x diferencial x, geométricamente, ¿qué resulta? El área, ¿sí? Si la función es positiva, fíjense, yo la grafiqué así, el área bajo la curva y sobre el intervalo AB. Bien, ahora, si en lugar de una variable tengo una función de dos variables, f de x y función de dos variables, continua, pero ahora continua ya es una función de dos variables, entonces en un rectángulo, supongamos. Continua en un rectángulo, ¿sí? Yo lo puedo escribir así, el rectángulo AB, me parece que no están viendo ahí, AB por CD, ¿sí? Su gráfica ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde vive? En R3, ¿sí? Es una función de dos variables, por tanto su gráfica es una superficie. Yo acá ya más o menos dibujé para no perder tiempo. Supongamos que esta es la gráfica, ¿sí? Esta que está pintada de naranja es la superficie, que es la gráfica de la función f de xy de dos variables, ¿sí? Tengo entonces f de xy, la función de dos variables continua, y acá tenemos marcado el rectángulo AB por CD, ¿sí? Sería este que está aquí, digamos R, ese es el rectángulo. Entonces, supongamos que a mí me interesa calcular el volumen, fíjense, del cuerpo que queda formado, ¿sí? Donde el piso es el rectángulo R y el techo es parte de esta superficie, ¿sí? Se ve más o menos en la figura el cuerpo que queda formado, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para calcular ese volumen? Entonces, lo que voy a hacer es cortar esta superficie con, por ejemplo, un plano. Tomo un punto en el intervalo AB, supongamos X, y lo corto esa superficie con el plano X igual a X. ¿Sí? Entonces, me queda formada en la figura, digamos, esta sección. Como una chapa, digamos, ¿sí? Que está aquí. La podemos dibujar con otro color, sombrear con otro color, amarillito, ¿sí? Entonces, esta esta lámina vertical, ¿sí? Sería entonces la sección que se obtiene de cortar la superficie con el plano X igual a X. Entonces, fíjense, si yo calculara el área que pinté de amarillo,
¿De qué manera la puedo calcular? Bueno, esta área amarillo supongamos que la llamo A de X porque es un área que depende de X, ¿sí? Entonces, A de X es el área de la sección que se obtiene de cortar, ¿sí? Digamos, el cuerpo, ¿sí? Con techo en la superficie, con el plano X igual a X. Fíjense que al cortar la superficie, ¿sí? Queda esta curva que yo pinto de rojo, ¿sí? Que no es otra cosa que es la expresión de la función, porque esta es la gráfica de la función f de xy. Esto rojo no es otra cosa que la función f de xy donde yo he fijado el x, porque para todos estos puntos que caen sobre esta curva roja, ¿sí? El valor de la abscisa x está fijo, porque justamente corté, esa es la curva que se obtiene al cortar la superficie con el plano x igual a x, este x. Es decir, que esto que está acá, hago una flecha, esta es la función que es una función de y porque x está fija, la podría llamar g de y. ¿Sí? X está fija. Ahí se ve. Sí, o sea que g de y no es otra cosa que la función f donde el x, digamos, esta sería la función f donde el x está fijo. ¿Sí? Pongámosle el x, ¿sí? Que es este x de acá, está fijo. O sea que es una función de y. Entonces, ¿cómo obtengo esta área amarilla? Bueno, eso ya lo saben, porque sería la integral de esta función, ¿sí? Variando el valor de y de dónde a dónde, desde C hasta D, ¿verdad? O sea que el área A de X es la integral de la función g de y, diferencial y, e y variando entre C y D. Si hago lo mismo para todos los valores de X entre A y B, y voy calculando todas esas áreas amarillas, ¿sí? Para distintos valores de X entre A y B, voy a ir barriendo todo el cuerpo que a mí me interesa calcular el volumen. Es decir, si yo sumara todas esas áreas, obtendría el volumen que estoy buscando. Ahora, sumar, como sumas, digamos, de los distintos X, no, ¿qué sería? Como tengo un número no numerable de valores entre A y B, porque son números reales. O sea que en realidad lo que yo tendría que hacer es integrar estas áreas para X variando entre A y B. Es decir, ese volumen que estoy buscando sería integrar entre A y B para todos los X entre A y B las áreas de esas distintas secciones que se irían cortando. Diferencial X. Ahora bien, A de X ya dijimos que es la integral entre C y D de G de Y diferencial de Y. Por lo tanto, B queda, ahora reemplazo G es f de xy, ¿sí? Perdón, acá me olvidé un diferencial x, ¿no? Porque yo dije, tengo la integral entre a y b de a de x, diferencial x, pero a de x es esta integral. Me faltó el diferencial x acá afuera, ¿verdad? O sea que acá tengo el volumen, es la integral entre a y b, la integral entre c y d de f de xy, diferencial y, diferencial x. Entonces, esto es lo que se llaman integral iterada. ¿Sí? Es la integral doble. Iterada porque, bueno, primero se calcula respecto de x, se ponen los límites respecto de x y luego los límites respecto de y.
se podría hacer al revés. Se podría pensar lo mismo que hicimos recién, pero si en lugar de ir cortando la superficie con planos de la forma x igual a x, lo corto con planos de la forma y igual a y, fijando un valor y en el intervalo, ¿sí? Entre C y D, obtendría este tipo de función. O sea, tendría que calcular las áreas que quedan de estas secciones, ¿sí? Entonces sería lo mismo, y en ese caso obtendría ¿qué cosa? Obtendría que ese mismo volumen es ahora la integral entre C y D, luego A y B, o sea, sería lo mismo, nada más que cambiaría el orden de las integrales, ¿sí? Los límites de la integral de afuera serían los de y, la variable y los límites, por eso el diferencial de y va afuera, y los límites de la integral más interna es la variación de x, por lo tanto el diferencial de x va primero. Si quieren se puede poner acá un corchete, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo calculamos en la práctica? ¿Cómo hacemos en la práctica para calcular? Bueno, simplemente, ¿sí? Supónganse que yo quiero calcular, veamos un ejemplo aquí. Supónganse que el rectángulo que yo sobre el que quiero calcular la integral es el 1, 2 por menos 1, 4. Sí, o sea, en realidad lo que estoy diciendo acá, con esta anotación son todos los puntos del plano tal que la x varía entre 1 y 2 y la ordenada y varía entre menos 1 y 4. ¿Sí? O sea, voy a graficar en R2 el rectángulo entre 1 y 2, X, e Y entre menos 1, 1, 2, 3, bueno, supónganse que está acá el 4. Sería este rectángulo de aquí, hasta menos 1. Este sería el R. ¿Sí? Entonces, en general, cuando uno está quiere hallar integrales dobles, lo que dibuja es la región sobre la que él quiere integrar, la región que vendría a ser la que está en el piso en R3, ¿de acuerdo? O sea, nosotros no vamos a dibujar cuando estemos integrando funciones de dos variables, no vamos a graficar la función. Esto yo lo hice para deducir cómo se calcularía el volumen. O sea, nosotros a partir de ahora lo que vamos a graficar para orientarnos es la región sobre la que quiero integrar que se describe sobre el piso de R3, o sea, sobre R2. ¿De acuerdo? La dibujo en R2. Entonces, cuando la región es la más sencilla de todas, que es un rectángulo, simplemente si yo quiero calcular la integral sobre ese rectángulo de la función f de xy, supongamos que es 2x por y, ¿sí? Entonces yo quiero integrar esa función 2x por y diferencial x diferencial y, o sea, acá cuando todavía, bueno, pongámoslo así, pero vamos a poner bien los límites. X varía entre 1 y 4, perdón, entre 1 y 2, e y varía entre menos 1 y 4, de 2xy. Los límites de la integral de adentro son los de y, o sea que primero tengo que poner el diferencial y. Los límites de la región de afuera son los de x. ¿Sí? También lo podría haber escrito así, primero en la integral de afuera los límites de y las de adentro los de x. O sea, en un rectángulo, cuando la región es un rectángulo, es lo mismo. No, acá lo que está mal son los diferenciales, o sea, ¿sí? Ojo, hay que tener en cuenta eso. Si los límites de la integral de afuera son los de y, el y diferencial más externo es el de y. Entonces, ¿cómo calculo esta integral? Bueno, la integral de más externa la dejo. Ahora voy a hallar la primitiva de 2xy.
teniendo en cuenta que la variable es x, ahí la miro ahora como constante al integral, ¿sí? Entonces, si es constante, la primitiva es 2i por la primitiva de x, que es x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y esto lo tengo que evaluar entre 1 y 2. Y después el diferencial y, porque todavía la integral de afuera no la resuelvo. ¿Se ve entonces? Cuando estoy integrando respecto de x, la y la manejo como constante. Entonces, ahora aplico Barrow y al aplicar Barrow me queda, bueno, esto se me simplificó. Al aplicar Barrow tengo que reemplazar a la x por estos valores, ¿sí? Entonces me queda 4i menos y diferencial y. Es decir, es la integral entre menos 1 y 4 de 3i diferencial y. Esto es, bueno, ya hallo la primitiva, o sea que me queda 3i al cuadrado sobre 2 entre menos 1 y 4. Y ahora me queda 3 medios, tengo que reemplazar la i, que me quedaría i al cuadrado, 4 al cuadrado 16 sobre 2, 8, o sea 3 octavos, menos, evaluado en 1, me queda 3 medios. ¿Sí? Y ese es entonces el cálculo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir en un segundo video para que no se haga tan largo.